Bienvenidos a la sexta clase del curso del breve historia del pueblo judío, historia de los judíos. Hoy vamos a tocar en este capítulo la destrucción del segundo templo, o más bien el fin del segundo templo, que un momento colmo, por supuesto, es la destrucción del templo como un edificio y la conquista de Jerusalén, el masacre y la expulsión de muchos judíos que fueron vendidos a esclavos en las calles de Roma. Y aquellos de ustedes que conocen Roma o que estuvieron allá o conocen fotos, hay el famoso Arco de Tito, donde hay muy cerca al Coliseum en Roma, donde hay dibujos de este evento, ¿no? Que los soldados que llevan todas las riquezas del templo y judíos que están humillados por la derrota. Entonces, claro que el acto de la destrucción del templo, del edificio, es el colmo, pero la última parte del segundo templo va más allá de la cuestión de la gran rebelión de los judíos contra el Imperio Romano, que empieza en el año 66, dura 4 años hasta la destrucción del segundo templo en el año 70, en el verano del año 70, y después sigue unos 3 años más, hasta que en el año 73 los romanos se molestan ir hasta el Mar Muerto y hacer un sitio alrededor del último lugar donde viven rebeldes judíos, que es el famoso sitio de Metzadá, hasta que algunos historiadores preguntaban y siguen preguntando hoy, ¿para qué molestarse? Una cosa en Jerusalén, no solamente por ser el centro del pueblo judío, es un lugar estratégico, etcétera, etcétera, muy importante, con mucha trayectoria, claro, la riqueza y la cantidad de personas, es un centro un foco de identificación del pueblo judío, pero ¿para qué molestarse ir 3 años más adelante a hacer una batalla contra unos, según que cuenta Flavio Josefo en sus escrituras, unos 600 personas, que gran parte no son soldados, son chicos, son mujeres, entonces, ¿para qué molestar? Bueno, a eso también vamos a llegar en esta clase, pero voy a empezar no con batallas ni con la rebelión, sino con el desarrollo espiritual o religioso o cultural, como quieran llamarlo, o de identidades o de denominaciones. Estas palabras en este caso son más o menos sinónimos a un fenómeno, y todas reflejan una situación, una realidad muy interesante, que nace justamente por el triunfo de los hasmoneos o de los macabeos, el tema que hemos tocado en la clase anterior. Entonces, vamos a empezar. Vuelvo a la clase anterior, y para mencionar que según la tesis que les estoy ofreciendo en este curso, para esta parte de la historia judía, el retorno de los judíos del exilio en Babilonia en el año 536 antes de la era común está tomado desde el punto de vista de los judíos como un nuevo chance que Dios está dando a los judíos. Entonces de ahí sale por un lado un deseo de portarse bien, por otro lado una polémica que significa portarse bien. Y de ahí vienen las denominaciones. Puede ser que el más famoso hoy en día, más que todo para turistas o gente que le interesa mucho la historia de Eretz Israel, de esta época, entonces el nombre Qumran sería como un término muy importante para tratar esta historia, porque Qumran
es un nombre mucho más joven, ¿no? En aquel entonces no se llamaba el sitio de Comerán, se llamaba Comerán, pero no importa, vamos a usar ese término. Es un lugar que queda al norte del Mar Muerto. Por un lado hay un río de agua dulce, que sin eso no se puede, gente no se puede vivir. Por el otro lado hay infraestructura, un pueblo no muy grande. Hay contradicción, por un lado hay muchas mesas para mucha gente, por otro lado hay el cementerio, no explica cantidades de gente, entonces de ahí salieron muchas dudas entre los historiadores. No voy a tocar este tema en una profundidad porque no hay tiempo, además que pueden ir a buscar cualquier otro fuente eh, adecuado para profundizar sobre el tema. Entonces, solamente voy a decir que está aceptado entre los historiadores que había ya un centro espiritual, cultural, de gente que tenían, por un lado, tenían una identidad judía muy fuerte, por el otro lado, tenían una crítica más fuerte todavía contra lo que se llama en las últimas generaciones el establishment, ¿no? Las instituciones oficiales del judaísmo oficial que manejaba toda la vida judía en Jerusalén, más que todo alrededor del templo. Entonces estamos volviendo al tema con el cual terminamos la clase anterior, que la crítica que tienen los fariseos contra los macabeos o contra los hasmoneos o contra los saduceos, que eso sería el nombre más general de este corriente, de esta denominación de judíos que están poniendo el enfoque sobre el trabajo en el templo, el trabajo religioso en el templo. En cambio, los fariseos que ponen el enfoque sobre las escrituras, aprendizaje de las escrituras. Y después tenemos en el Qumran crítica contra los fariseos, directa e indirectamente. ¿Qué forma lleva esta crítica? Que ellos tienen sus propias escrituras. Y lo que han encontrado los arqueólogos los últimos, hace más o menos 75 años, hoy dicen los expertos, que estamos hablando de unos 40.000 trozos de distintos tamaños de hoyos, ¿no? Entonces tenemos, o sea, los expertos van a seguir trabajando en eso por lo menos, no sé, 100 años más, puede ser. Hubo mucho avance, por supuesto, ya sabemos bastante, pero nunca vamos a saber todo y siempre se puede saber más, pero lo que queda bastante claro es que tenemos allá otro tipo de entendimiento, otro tipo de teología judía, y que tiene que ver con el desierto, tiene que ver con el río del Jordán. Son símbolos muy importantes en la cultura judía, porque el pueblo judío entra a Eretz Israel desde el desierto y cruza en el Jordán. Y aquellos de ustedes que son cristianos ya pueden oír la campana, como se dice en inglés. Ring a bell, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién más cruzó el río? Jesús. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo enseñó? Juan Baptista, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la cuna, puede ser que ahí tenemos en el norte del Mar Muerto, tenemos la cuna de otro corriente en el judaísmo, los essenos puede ser, porque así lo llama Flavio Josefo, y puede ser que también del cristianismo, y puede ser de otros corrientes que no tenemos nada de su historia, porque desapareció con el tiempo, porque si no hay escrituras y nadie escribe sobre un corriente, entonces eso no quiere decir que no existía, sino que solamente no sabemos. Entonces, pero la cuestión de mi punto de vista no es si habían 5, 6, 7, 8, 3 o 4 denominaciones en esta época. La cosa importante es que el hecho que habían tantas denominaciones, es decir, que había como una tensión espiritual en aquel entonces que tenía que ver con lo que expliqué antes, el deseo de ser bueno en los ojos de Dios.
con una amenaza permanente de una cultura ajena que tiene mucha potencia, no solamente militar. Repito, tanto la cultura helénica como la cultura romana tienen mucho aval. O sea, la gente dice, es muy impresionante, porque la arquitectura, más allá que son edificios, es un mensaje en sí mismo, ¿no? Sabemos cómo hacer la cosa. Y la idea del imperio, una de las ideas de la cultura romana es que nosotros vamos más allá de la naturaleza. Justamente lo que dice el judaísmo, que los seres humanos tienen que ir más allá de la naturaleza. Claro que la forma que los judíos dicen que tenemos que ir más allá de la naturaleza, que no somos una bestia, el ser humano es una bestia más sofisticada por saber hablar o por saber escribir y pintar y hacer ceremonias. No, el ser humano sale de la naturaleza y tiene que superar sus deseos naturales. La cultura romana dice, sí, somos seres humanos, vamos más allá de la naturaleza, pero tenemos que mejorar nuestros aspectos naturales. Por eso la cultura romana es tan sensual. Entonces ahí está el choque. Entonces todo el tiempo hay como una pelea, otra vez la palabra que me gusta mucho porque siempre pega, la dialéctica entre estos dos o tres o más elementos que están alrededor y toda la gente que están reflexionando sobre su forma de ser, su forma de portar socialmente, personalmente, nacionalmente, sea lo que sea, entonces todo el tiempo están como una tensión muy así como todo el tiempo en un momento de duda, ¿no? Entonces de ahí sale toda esta creatividad cultural por un lado y por el otro lado sale lo que lleva al final del cuento a la destrucción del templo. Y toda esta tensión, esta creatividad, este deseo de ser mejor, este choque cultural, esa es como la chispa de la rebelión que empieza en el año 66, como dije antes, no por casualidad en la ciudad de Cesarea. Justamente ahí el choque entre la cultura romana y la cultura judía se hace más visible de todo, porque en este lugar, que es un lugar importante también para el cristianismo, como nosotros que conocemos un poco del Nuevo Testamento, Cornelius está allá, bueno, hay algunas herencias, legados que tienen que ver con el cristianismo, pero antes del cristianismo tenemos allá una comunidad judía muy importante, por un lado, y tenemos otro lado una comunidad heleni-romana, para decirlo así, o pagana, para decirlo en otro término, ¿cierto? Y la chispa de la rebelión empieza ahí, y de ahí en adelante, en el año 66, la primera parte de la guerra entre los judíos y los romanos, toma lugar en el norte del país, ciudad de Acco, que es una ciudad porteña, y de ahí llega el ejército romano que viene para reforzar el ejército local que al principio de la batalla pierde todo su poder frente de la rebelión judía y poco a poco va conquistando el imperio romano, el ejército romano al norte. En una de las batallas, Flavio Josefo, que era un líder judío, él entiende que no hay chance contra los romanos, entonces él decide cambiar lado. Para muchos judíos hasta hoy es un traidor, pero según su óptica, él entiende que no hay forma de pelear militarmente contra el imperio romano. Y si los judíos quieren seguir viviendo y mantenerlo, por lo menos lo que pueden mantener, su independencia cultural, entonces tienen que ceder, por lo menos militarmente, o sea, dejar que los romanos manejan este territorio también, siempre y cuando los judíos encuentran un lugar de una
convivencia, no convivencia, sino independencia cultural, convivencia política. Bueno, entonces ahí tenemos, entre comillas, un corriente más, o una polémica más, porque los judíos que siguen luchando en Jerusalén, algunos de ellos se hacen más celos todavía, más fanáticos todavía, hasta tanto que ellos, según lo que dice el Talmud, un fuente judío que vamos a tocar en la próxima clase, entonces queman almacenes de comida y con eso debilitan el poder de los judíos luchar contra los romanos. Y ellos lo hacen porque ellos sospechan que los dueños de esos almacenes de comida tienen la misma tendencia como Flavio Josefo, que quieren ceder a los romanos por entender que no tienen chance de pelear militarmente. Uno de los más famosos sabios judíos de aquel entonces, Yohanan ben Zakkai, él vive en Jerusalén y él entiende exactamente lo que dice Flavio Josefo, y él hace un truco para salir de la ciudad como muerto, como un cadáver, y como un cadáver entonces puede salir porque los romanos en este momento están dispuestos de aceptar que un cadáver salga de la ciudad. En realidad no es un cadáver, sino él sale, que se encuentra con el líder del ejército romano y le dice no solamente que ustedes van a ganar, sino que usted, señor, va a ser el emperador. Y él le dice, ¿qué querés vos de nosotros? Entonces él le dice, yo quiero solamente Yavne y sus sabios. Yavne es una ciudad en el sur, no, ciudad, un pueblo, queda unos 70 kilómetros suroeste de Jerusalén. Y mientras en Jerusalén hay una lucha militar que va a terminar con la destrucción del segundo templo, en Yavne, que está ahí nomás, muy cerca del Mediterráneo, otra vez 70 kilómetros de Jerusalén, en términos de hoy, unos 40 kilómetros al sur de Tel Aviv. Entonces ahí hay como un centro de fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Un centro de fariseos que la única cosa que ellos hacen es estudiar la Torah y entendiendo que al terminar, cuando va a terminar la pelea, la lucha, la guerra contra los romanos, el liderazgo que va a sobrevivir el masacre y todo eso, Yohanan ben Zakkai, por ejemplo, ellos van a tener que repensar o recrear una vieja vida judía, cultural, sociocultural. Y según la herencia judía, según la memoria colectiva de los judíos, mientras Josefus Flavius está considerado como un traidor para muchos, ¿no? Y Hanan ben Zakkai, que hizo básicamente la misma cosa, según los mismos conceptos, es decir, que no hay chance de pelear militarmente contra los romanos, él hace lo mismo y él entró a la memoria colectiva del pueblo judío como uno de los grandes héroes o grandes personajes que en realidad empujaban el nuevo viejo judaísmo que tiene que ver con la Mishnah y con el Talmud, tema que vamos a tocar en la próxima clase. Resumiendo esta, porque nos queda un minuto, el momento muy lleno de tensiones y de dialécticas y de contradicciones del fin del segundo templo, por un lado, termina con una tragedia terrible. Dice el Talmud que más o menos 983 judíos fueron destruidos y centenares de miles fueron muertos y muchos esclavitud por un lado. Por el otro lado, la última parte del segundo templo prepara las condiciones para un nacimiento de un nuevo viejo judaísmo y otro corriente que su fundador y sus primeros discípulos eran judíos, pero que en realidad
pasan 100 años y todo el mundo descubre que ellos se inventaron o crearon una nueva religión, que eso es el cristianismo. Bueno, es un buen momento de terminar. Hasta la próxima.